Introducción a la iglesia Quabac. Construir. La iglesia está ubicada en un terreno a lo largo de la calle Pandimpun y la esquina de la calle Nguyen Viu, frente a la puerta norte de la ciudadela de Tăng Long, calle Pandimpun número 56, distrito de Hoan Tan, distrito de Ba Dinh, Hanoi. La iglesia de Quabac fue construida entre 1925 y 1930, bajo el reinado del obispo Pierre-Marie Gendreau Don de la diócesis de Hanoi. El padre Jean-Baptiste Dronet, Ceoan, párroco de la catedral de Hanoi, es quien asumió el duro trabajo de construir la iglesia. El 4 de diciembre de 1927, Monseñor Gendreau bendijo y colocó la primera piedra. El padre Dronet nombró al padre Joseph Antoine de Paulis, Ceowon como vicario parroquial de la catedral, la Gran Iglesia. De 1931 a diciembre de 1935, supervisó la construcción y decoración de la iglesia de Nuestra Señora de los Mártires, la construcción de una casa pastoral y una rectoría. La iglesia de Quabac fue inaugurada solemnemente el 1 de febrero de 1931. El cardenal Peter Nguyen Van Non consagró la iglesia de Quabac el 4 de noviembre de 2014 con el título Nuestra Señora de Hanoi. Nombre. Inicialmente, la iglesia de Quabac estaba destinada a llamarse Iglesia de los Mártires Vietnamitas. Pero como en ese momento los mártires de Vietnam solo habían sido beatificados, la Santa Sede solicitó cambiar el nombre a Reina de los Mártires. En 1950, la Santa Sede nombró al obispo Joseph Maria Trinh Nguyen como delegado apostólico para ocuparse de la diócesis de Hanoi. Inmediatamente después de asumir el cargo, dedicó la diócesis de Hanoi al Inmaculado Corazón de María el 22 de agosto de 1950. Después de recibir la aprobación de la Santa Sede, tomó la fiesta de la Visitación de la Virgen María como patrona de Hanoi y ordenó que se celebrara el 2 de julio. Día de la festividad de la Visitación de la Virgen María, según el calendario litúrgico de esa época. El 2 de julio de 1627 fue también el día en que el padre Alexandre de Rhodes, padre d'Aglo, puso un pie en la ciudadela de Tăng Long para predicar el Evangelio. El obispo Joseph Maria Trinh Nguyen estaba convencido de que fue la Virgen María quien trajo al padre de Rhodes a esta tierra, por lo que confió la obra misionera de esta ciudad en manos de la Virgen María. En el anuncio del 13 de junio de 1959, el obispo Joseph Maria Trinh Nguyen ordenó a toda la diócesis celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Hanoi. Eligió la iglesia de Quabac como iglesia de Nuestra Señora de Hanoi. El 15 de septiembre de 1959, dedicó la diócesis al Doloroso e Inmaculado Corazón de María, también en la iglesia de Quabac. Por las razones expuestas, el cardenal Peter Nguyen Van Non decidió dar el título de Nuestra Señora de Hanoi a la iglesia de Quabac al consagrar esta iglesia el 4 de noviembre de 2014. Hoy en día, la iglesia todavía se conoce comúnmente como iglesia de Quabac porque está frente a la puerta norte de la antigua ciudadela de Tăng Long. Arquitectura. Descripción general. La iglesia de Quabac es una típica iglesia católica construida a principios del siglo XX en Hanoi. La fase de diseño y construcción de la iglesia tuvo lugar entre 1925 y 1930, periodo en el que también aparecieron los primeros experimentos de los arquitectos franceses, iniciados por Ebrard, de investigación y aplicación de elementos autóctonos combinados con la arquitectura clásica europea. De hecho, la estructura de la planta de la iglesia todavía sigue la estructura de la basílica escolástica. El espacio principal se desarrolla a lo largo de un eje vertical, dos filas paralelas de columnas separan el espacio principal y los dos espacios laterales. Esta estructura se aplica y se puede ver en la mayoría de las iglesias cristianas clásicas. Sin embargo, lo más destacado de esta planta es la disposición de un campanario en dirección sureste. La ubicación del campanario también fue cuidadosamente estudiada para crear un punto destacado que atraiga la mirada de las personas que pasan desde la puerta norte hacia Hoan Tan. Además, también se dispone un bloque funcional auxiliar fuera del eje hacia el noroeste,
optimizando tanto la superficie útil como equilibrando la distribución general debido a la colocación del campanario en dirección sureste como se mencionó anteriormente. En términos de concepto arquitectónico y detalles de la fachada, la iglesia de Cuavac es parte de una serie de estudios aplicados que combinan la arquitectura indígena con la arquitectura occidental, incluida la Universidad de Farmacia, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Pasteur, en Hanoi, contribuyendo a la formación del estilo de arquitectura indochina en la segunda fase de la arquitectura francesa en Hanoi. Por tanto, la iglesia conserva todas las características de este tipo de arquitectura, las estrechas hileras de ventanas colocadas en lo alto de la arquitectura romana, apoyadas en el sistema de paneles lacados y cubiertas de escala asiática, la cubierta de tejas estilizadas y superpuestas, los rosetones a ambos lados del santuario. Sin embargo, en contraste con el exterior, el interior es realmente elegante, con detalles mínimos de espíritu romano, pero no por ello menos elegante y pionero. De hecho, esta obra no es sobresaliente ni impresionante en términos de volumen de construcción, pero el concepto arquitectónico de la iglesia de Cuavac es un ejemplo típico y vale la pena prestarle atención. Disposición asimétrica. La característica distintiva de la iglesia es su diseño asimétrico, que la diferencia de la mayoría de las iglesias católicas que suelen seguir un diseño estrictamente simétrico. El campanario está desplazado hacia un lado, lo que crea un equilibrio dinámico y una sensación de frescura. Este diseño no solo es estético sino que también ayuda a utilizar el espacio de forma flexible, siendo adecuado para zonas urbanas. Combinación de arquitectura romana y asiática. El estilo romano se expresa a través de muros gruesos, arcos de medio punto y grandes ventanales. Esto crea una belleza antigua y sólida para el edificio. Los elementos asiáticos están presentes a través del sistema de techo de tejas de estilo vietnamita, con la parte superior del techo ligeramente curvada como el techo de una casa comunal tradicional. Estos detalles no solo ayudan a que el edificio se integre con el paisaje circundante, sino que también transmiten una fuerte impronta local. Impresionante campanario. A la izquierda de la sala principal se encuentra el alto campanario, maravillosamente diseñado con motivos a la vez sencillos y solemnes. Este es el punto arquitectónico más destacado que hace que la iglesia sea diferente de otros edificios religiosos de Hanoi. Espacio interior aireado. Dentro de la iglesia, el espacio está diseñado para ser aireado, con filas de columnas altas y arcos suaves y curvos, creando una sensación de elegancia. Grandes vidrieras se disponen alrededor, no solo proporcionando luz natural sino también creando un efecto de iluminación brillante, realzando la belleza sagrada del espacio de la iglesia. En armonía con la naturaleza, la iglesia fue construida en la calle Pan Dinh Pung, una calle famosa por sus hileras de viejos árboles verdes. La arquitectura de la iglesia no solo respeta el espacio natural circundante sino que también complementa la belleza de la zona. La combinación del sistema de techo de tejas, paredes blancas y detalles de madera crea un conjunto armonioso e íntimo. Aplicaciones de ventilación e iluminación natural. La iglesia aprovecha al máximo la ventilación y la luz natural mediante un sistema de grandes ventanales, arcos y espacios abiertos. Esto ayuda a que el edificio se mantenga luminoso y fresco, adecuado para el clima tropical de Vietnam. La iglesia de Cuavac no es solo una obra arquitectónica única, sino también un símbolo de intercambio cultural, que refleja la historia del desarrollo de Hanoi y la marca del periodo colonial francés. Este es el lugar ideal para explorar la mezcla del arte arquitectónico y la cultura espiritual. Nació el 21 de noviembre de 1829 en el pueblo de Saint-Lô-sur-Thouelle, en el suroeste cerca de Poitiers, Francia. Durante la construcción de la iglesia de Cuavac, los misioneros de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París publicaron un libro para recaudar fondos para la construcción en 1927. En particular, el libro muestra claramente el camino que tomó Saint-Ben hasta su ejecución. Después de ser juzgado en la ciudadela de Tam-Lon, Saint-Ben fue escoltado hasta la puerta norte de la ciudadela, por la calle Pan Dinh Pung, pasando la Torre de Agua, la calle Han Dao,
y hasta las orillas del río Rojo. Es posible que justo al pie del puente Lombien fuera decapitado. Por eso se puede decir que San Ben es parte del fundamento de la fe de esta iglesia. Estatua del santo en el altar de los mártires vietnamitas en el lado derecho del santuario, y foto de vidriera en el lado derecho del santuario. San Juan Thap Phun Vet Nat, Juan Thao Pho Phan Ve Na Cha Ven. Nació el 21 de noviembre de 1829 en el pueblo de Saint-Lô-sur-Towel, en el suroeste cerca de Poitiers, Francia. Después de terminar el bachillerato en Donnay-la-Fontaine, ingresó en el seminario de Montreuil y continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Poitiers antes de trasladarse al Seminario Misionero de París, MEP, en 1851. En junio de 1852 fue ordenado sacerdote. En septiembre de 1852, el padre Bernard partió hacia el lejano oriente. Mi padre estuvo en Hong Kong durante 15 meses y fue enviado al oeste de Dang Noi. Mi padre comenzó a aprender vietnamita en Quedoan y Hoan Nguyen. En esa época, la dinastía Nguyen prohibía severamente la religión, por lo que mi padre tuvo que esconderse en Bat Don. Como no estaba acostumbrado al clima y tenía una alimentación deficiente, su padre enfermó gravemente y por momentos se pensó que no sobreviviría. En 1857, se hizo cargo del distrito de Hoan Nguyen y permaneció allí durante un año antes de ser perseguido por los militares. El padre huyó de nuevo a Bat Don y se quedó en el convento de los Amantes de la Santa Cruz. Durante el tiempo de confinamiento, el sacerdote continuó realizando trabajo pastoral mientras huía de Queveo a Bat Son. Capturado en Queveo el 30 de noviembre de 1860, a su padre lo encerraron en una jaula y lo llevaron a Hanoi para ser juzgado. En la prisión, el padre era muy optimista y estaba dispuesto a aceptar la gracia del martirio. Cuando los soldados dijeron, «Súbete a la cruz y escaparás de la muerte», el padre Ben respondió, «He predicado la religión de la cruz toda mi vida. ¿Cómo puedo hacerlo? Creo que esta vida no es tan valiosa como para tener que comprarla a costa de la apostasía». Su padre fue decapitado el 2 de febrero de 1861 en Hanoi. El cuerpo del sacerdote fue embalsamado inmediatamente y luego llevado a la iglesia de Don Tri, parroquia de Don Tri, archidiócesis de Hanoi. La cabeza, después de estar colgada durante 3 días, fue arrojada al río Rojo y recuperada por los feligreses de la aldea de Don Tri el 15 de febrero de 1861 y luego llevada a la parroquia de Quetru, parroquia de Tu Chau, archidiócesis de Hanoi.